Un saludo a todos. Somos estudiantes de la asignatura de máquinas eléctricas para ingeniería química y en esta ocasión vamos a hablarles acerca de los motores de corriente directa. Mi nombre es Iben Scarlett Fiallos Trejo y somos el grupo número 2. Bueno, de manera general vamos a hablarles a lo largo de todo el video que es un motor de corriente directa, sus características principales, las ventajas e inconvenientes que presentan este tipo de motores, las aplicaciones que tienen estos motores en la industria, su funcionamiento y su estructura básica. Para empezar, voy a definir lo que es una máquina motriz. Es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Y un motor eléctrico convierte la energía eléctrica específicamente en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos en energía mecánica. Entonces, una máquina que convierte la energía eléctrica de corriente continua en energía mecánica también se va a conocer como un motor de corriente continua, ya que su trabajo va a depender del principio básico de que cuando se coloca un conductor de corriente en un campo magnético, este va a ejercer una fuerza sobre él y se desarrolla un par. El motor de corriente continua se clasifica en dos tipos: en el motor de excitación independiente y motor de autoexcitación. El motor de excitación independiente es el motor de corriente continua independiente y funciona por medio de un imán permanente o a través de una fuente electromagnética. Y el segundo tipo, que es el motor de autoexcitación, es un motor de corriente continua autoexcitado que a su vez puede presentar tres tipos de conexiones distintas. Esta puede ser en serie, paralelo o compuesta. En serie, pues básicamente va a ser cuando esos componentes están conectadas en serie. Y en paralelo, cuando sus componentes están conectadas a la misma tensión, lo que permite un perfecto control sobre la velocidad y el par. Y el compound o el compuesto significa que parte de las componentes van a estar conectadas en serie y parte en paralelo. Y esto va a permitir que las corrientes de cada sección puedan ser ya sea aditivas o sustractivas respecto al rotor. Luego tenemos las características principales de un motor de corriente directa. Y como primera característica tenemos que tienen una amplia gama de velocidades. Es decir, que tienen la capacidad de poder trabajar a velocidades tanto altas como bajas, y siendo una de las principales razones por las que existen motores de corriente directa de todo tipo de tamaños. Número 2, la segunda característica vendría a ser el alto rendimiento. Eh, Estos pueden trabajar en ciclos de trabajos continuos siempre y cuando se esté en el margen de velocidades que evite su sobrecarga. Como tercera característica tenemos la fácil inversión de giro, que esto básicamente es que pueda cambiar el sentido de giro del motor. La inversión de giro pues, va a permitir que el motor ejerza una fuerza mecánica en sentidos opuestos, ya sea en contra de las manecillas del reloj o hacia las manecillas del reloj, siempre y cuando esta no sea de forma simultánea. Este tipo de motores, pues en su mayoría son utilizados en pequeñas instalaciones, en electrodomésticos y otros tipos de utensilios como los taladros, las máquinas de aire acondicionado o sistemas de apertura y cierre de algunas puertas. Como cuarta característica, pues tenemos que funcionan como convertidores electromecánicos rotativos de energía. ¿Por qué? Porque estos básicamente funcionan bajo el principio de que transforman la energía eléctrica
en energía mecánica. Y como quinta característica es que son de tamaño reducido y práctico. Y esto, pues, como había mencionado antes, es gracias a que tienen una amplia gama de velocidades. Y podemos encontrar desde tamaños tan pequeños como que encontramos en juguetes o electrodomésticos, así como también existen otras variedades mucho más grandes que sirven para impulsar todo tipo de vehículos o ascensores, entre otros ejemplos. Buenos compañeros, compañeras, ingeniero, yo soy Eva Martínez y siguiendo con lo que es la temática de los motores DC, yo les voy a venir a hablar de lo que son ventajas e inconvenientes y además de lo que es la estructura de un motor DC. Entonces, continuando, empecemos con lo que son las ventajas. Como ventajas tenemos lo que es el par de giro de arranque, que dice que es más alto que los motores de corriente alterna. Este par de giro, también conocido como momento torsor, varía linealmente con lo que es la velocidad y también es proporcional a lo que es la intensidad, por lo que nosotros, mientras más intensidad tengamos, mayor eh, flujo magnético vamos a poseer también. Dice que se puede alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. Realmente eso es una ventaja para nosotros, ya que ya estamos familiarizados con lo que son las baterías. Es una fuente que solemos ver en lo que es nuestra vida diaria. Y también nos da una opción de fuente como lo es la energía fotovoltaica, una energía renovable, que también ha sido bastante utilizada en los últimos años por lo que es eh, el país. Por lo que tener estas dos opciones, con algo familiarizado y algo nuevo, que también, pero que es más amigable con el ambiente, es bastante bueno. Dice que se pueden usar con reductoras para multitud de aplicaciones de tal forma que consiguen tener más fuerza de giro. Esto va relacionado a lo que es el primer punto y además trabajan con tensión no peligrosa en el caso de los 24 y 12 voltios. También, aunque no estén listadas, otras ventajas son también relacionadas a lo que es la velocidad, la regulación de la velocidad. Suele ser más sencilla y más económica si lo comparamos con su contraparte de motores de corriente alterna. Además, manteniendo lo que es la sencillez, también se encuentra en su estructura, ya que suelen poseer nomás eh, dos cables. Además, también podemos encontrar que estos motores pueden trabajar a lo que son bajas velocidades. Seguimos con lo que son los inconvenientes. El inconveniente, aunque no es listado, pero que es bastante bueno tomar en cuenta, es que la construcción de estos motores suele ser bastante costosa. Y como se mencionó, las ventajas, aunque se ahorre bastante en otros aspectos, debemos de considerar si estos ahorros suelen ser significativos si tomamos en cuenta los precios de los motores, si lo comparamos con los motores de corriente alterna, si la construcción vale la pena, etcétera. Si nosotros llegamos a la conclusión de que sí el ahorro suele ser mayor, pues realmente no sería un inconveniente, pero sí debemos tomarlo en cuenta. Otros inconvenientes es que el momento dorsal es más estable en función de la velocidad por debajo de la velocidad nominal en motores de corriente alterna. También otro inconveniente es que si la energía proviene de la red estándar de corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase a alterna continua. Esto realmente es un inconveniente si inicialmente no tenemos otras fuentes de corriente alterna, perdón, de corriente directa, y lo que nosotros necesitamos es un motor de corriente directa. Pero lo ideal sería que si vamos a adquirir un motor de corriente directa, eh, conseguirnos una fuente de energía que también mantenga esa corriente directa. Y como vimos en las ventajas, realmente las fuentes no suelen ser tan difíciles de encontrar, suelen ser bastante comunes y también bastantes opciones. Entonces, un último inconveniente es que el voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en alterna necesitarán, bueno, se necesita cableado más grueso. También nosotros mencionamos esta ventaja, como decir que solo necesitan dos cables, pero es importante tomar en cuenta otras características, otras situaciones para que este cableado realmente sea
puede aprovecharse como ventaja y no resulte ser un inconveniente. Ahora les vamos a hablar, bueno, les voy a hablar sobre lo que son las partes de un motor de corriente continua. Como motor eléctrico realmente son dos partes las esenciales que nosotros podemos encontrar. Estos serían el estator y el rotor, que obviamente en un motor de corriente directa también se encuentran. Y realmente el estator sería como la parte fija del motor. Esta no se mueve y suelen ser imanes que a veces suelen estar enrollados con bobinas. Cuando un motor de corriente directa tiene estos imanes con bobinas, lo que hace es transformar estos imanes en electroimanes. Y esto lo que nos hace es provocar un mayor campo magnético. Entonces, el estator, aunque no está señalado, correctamente, bueno, explícitamente sería, los podemos encontrar aquí en los imanes y si podemos observar en la imagen, dentro de ellos se encuentra lo que es el rotor, la segunda parte que les digo que es indispensable en los motores eléctricos y esta sí es la parte móvil de los motores. Y suele tener un eje, que lo podemos ver aquí. En este eje suele tener chapas magnéticas o también pueden ser bobinas. En este caso encontramos bobinas de cobre. Además de estos dos indispensables, también encontramos otras partes, como ser las escobillas, que las escobillas lo que permite es alimentar al rotor del motor con lo que es la corriente. También podemos ver el colector, también se le suele llamar colector de delgas o solamente delgas, en este caso está titulado como colector. Eso lo que permite es que la corriente entre y salga en el mismo sentido por las espiras. Y también, aunque no está señalado, está esta parte que se llama entrehierro. El entrehierro lo que hace es, prácticamente el entrehierro solo es el flujo de aire que hay entre el estator y el rotor y lo que permite es que haya el espacio necesario para que el rotor pueda moverse de manera libre sin ningún problema. Y también es importante mencionar que el entrehierro lo que se busca idealmente es que sea lo más pequeño posible. O sea, lo ideal es que sí permita que el rotor se mueva dentro del estator, pero que no sea una gran diferencia. Y de las otras partes que vemos aquí señaladas encontramos la carcasa, que prácticamente es lo que nosotros podemos ver a simple vista y mantiene todos los elementos del motor acoplados dentro de él. Entonces, eso sería todo de mi parte. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Mi nombre es Ariam Neyel Antunes, con número de cuenta 2020-1181. Y el día de hoy, pues, junto con mi grupo hemos estado hablando sobre lo que son los motores de corriente directa. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca del funcionamiento, así que vamos a eso. Bien, como les mencioné, pues yo les voy a hablar acerca del funcionamiento de un motor de corriente directa. Estos están regidos por dos principios físicos o leyes físicas, las cuales son pues la ley de Ampère y la ley de Farad. El primero, que es la ley de Ampère, establece que un conductor eléctrico que se encuentra en un campo magnético experimentará una fuerza si cualquier corriente que fluye a través del conductor tiene un componente en ángulo recto con ese campo. En consecuencia, la inversión de la corriente o del campo magnético producirá una fuerza que actuará en la dirección opuesta. Bueno, aquí podemos apreciar pues la expresión matemática, la cual es una integral de forma del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de longitud, que es igual pues a mu sub 0 por la corriente, ¿verdad? Sabiendo que mu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Bueno, el segundo principio, que es la ley de Faraday, establece que si un conductor se mueve a través de un campo magnético, entonces cualquier componente de movimiento perpendicular a ese campo generará una diferencia potencial entre los extremos del conductor. Y bueno, tenemos que epsilon pues es igual a menos n por delta de
phi del campo magnético entre el diferencial de tiempo. Bien. Cuando una corriente eléctrica comienza a desplazarse por un cable, podemos observar acá al lado izquierdo pues una imagen que nos demuestra o nos muestra pues el funcionamiento en un esquema. Y bueno, por un cable crea un campo magnético a su alrededor. Ok, entonces podríamos decir que el cable son estos puntitos que tenemos aquí. Si se coloca el cable cerca de un imán permanente, ese campo magnético temporal interactúa con el campo del imán permanente. Los dos imanes colocados cerca del uno del otro se atraen o se repelen. O sea, eso lo sabemos pues por las polaridades, por los signos de las cargas que pueden ser pues positivas o negativas. De la misma manera, el magnetismo temporal alrededor del cable atrae o repele el magnetismo permanente del imán. Y eso es lo que hace que el cable rote, ¿verdad? Es decir, su funcionamiento se basa utilizando principios del electromagnetismo, es decir, que tiene un componente eléctrico como también tiene un componente magnético, lo que demuestra que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético. Bien, esta fuerza crea una fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético que hace que el motor gire y realice un trabajo útil. Como les decía, bueno, aquí está el norte, el sur, que eso lo podemos ver en los imanes. Tenemos pues la carga positiva y la carga negativa, esos serían los dos imanes. Y pues aquí podemos observar el campo magnético que le rodea y la fuerza pues que está interactuando. También pues tenemos unos principios de funcionamientos que es la ley de Lorentz, que es la que nos representa pues el funcionamiento de un motor de corriente directa que se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, como les decía, según la expresión de la ley de Lorentz, que la pues F representa la fuerza que se produce sobre el conductor, que este se representa con newtons en el sistema internacional. La B que vendría siendo pues la inducción del campo magnético, que como sabemos se representa con teslas. L que es la longitud del conductor, cortado por líneas de campo magnético en metros, todo en unidades del sistema internacional. Y I, que es la intensidad que recurre al conductor, o la corriente, que sabemos que sus unidades son amperios. Bien, entonces eso sería todo. Los dejo con mi siguiente compañera que les va a terminar de explicar acerca de los motores de corriente directa. Muchas gracias. Hola compañeros y compañeras ingeniero, mi nombre es Celeste Nazaret Ponce Ordóñez y seré la encargada de contarles cuáles son algunas de las partes que componen un motor de corriente continua. De partes de un motor de corriente continua, mencionaremos algunas de las partes importantes que componen un motor de corriente continua. Tal es el caso del estator. El estator es la parte fija del motor responsable del establecimiento del campo magnético. Otra parte que podemos observar en esta figura es el rotor. Es la parte móvil del motor que proporciona el par para mover la carga. También está el colector. El colector son un conjunto de láminas, estas que están aquí, de cobre aisladas entre sí. Están las escobillas. Las escobillas son elementos que permiten el contacto eléctrico de las delgas y el circuito de corriente continua. Ahora bien, ¿qué son las delgas? Las delgas sirven para que siempre entre y salga en la misma dirección la corriente por las espiras. Otra parte importante es la carcasa o coraza. Esta aloja en su interior de forma fija los imanes permanentes, y los imanes suelen ser las partes estáticas del motor que suministran la potencia de rechazo para crear movimientos lineales y circulares. Otra parte también
que debemos mencionar, que no aparece en la imagen, porque esta es una imagen que presenta algunas de las partes características, pero vamos a ver que un motor de corriente continua tiene más partes, de las cuales les mencionaré algunas de ellas de manera breve. Lo que es el entrehierro, que este vendría siendo el espacio que separa el estator del rotor y que permite que pueda existir el movimiento, se prefiere que este sea lo más pequeño posible. Otra parte importante también son los polos principales y polos inductores. También existen los polos auxiliares o de conmutación. Los polos inductores se fijan sobre la culata donde se arroja el devanado inductor. También se denomina excitación o de campo. Cada polo consta de un núcleo polar donde se arrolla el bobinado del polo y de una expansión denominada zapata polar. Los polos auxiliares o de conmutación tienen como función mejorar la conmutación en el colector de las delgas y a veces de compensar la reacción del inducido. Se disponen entre polos principales y se conectan en serie en el inductor. El rotor, que es esta parte que está aquí, tiene un devanado cerrado y un colector de delgas que permite conectarlo a un circuito eléctrico exterior a través de las escobillas situadas en el estator. Este devanado es el inducido. Bueno, esos son algunas de las partes, elementos que componen un motor de corriente continua. Espero que la exposición de lo que es un motor eléctrico, su funcionamiento, aplicaciones, ventajas, desventajas, principios sobre los cuales se fundamenta y las partes de este hayan sido de su interés y que hayan despertado la curiosidad por este tema tan importante.